Sí, habíamos dicho que volvía Claudio, pero voy a seguir yo. Son las 9 con 32. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes 18 de julio, esta mañana fría. Y bueno, ustedes saben, lo hemos venido difundiendo durante todo este año. Este es un año en el que, en general, en distintos estamentos, la Universidad de Chile hace un cambio de autoridades para darle nuevas proyecciones, nuevas orientaciones a su trabajo. Ha ocurrido con la rectoría, como lo hemos venido señalando, con otras unidades y por supuesto también con las distintas facultades. De hecho, ha asumido recientemente la decanatura de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias el profesor doctor José Manuel Yáñez, quien ha tenido la gentileza durante esta mañana de conversar con nosotros y con ustedes. Así es que, en primer lugar, decano, muchas gracias por su tiempo y por la posibilidad de poder conversar esta mañana. Buenos días, Patricio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, en primer lugar, así una pregunta bien general, ¿ah? ¿Con qué espíritu llega la decanatura? Me imagino que siempre hay una mirada de cómo dialoga un presente institucional y académico con un cierto estado de las cosas a nivel general. ¿Cuáles serían para usted los puntos centrales de esa conexión entre el adentro y el afuera? Sí, existe hoy en día bastante incertidumbre en términos de lo que va a ocurrir en el contexto nacional, pero nosotros desde la Universidad de Chile creemos que son momentos importantísimos para el devenir de nuestro país. Y desde nuestra facultad estamos muy conscientes de aquello. Estamos eh, trabajando y pensando, ¿verdad? Proyectando todo nuestro quehacer eh, dentro de lo que, considerando lo que está ocurriendo en el contexto nacional, no solo en el ámbito económico, político y social, sino que también en el ámbito que tiene que ver con cambios drásticos que están ocurriendo a nivel, por ejemplo, en la producción de alimentos con el cambio climático. ¿Sí? Es algo que Ujú. nosotros nos compete como Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Estamos muy íntimamente relacionados con la producción de alimentos y es algo que nos preocupa y que tenemos que mirar con bastante atención. Sí, ahí hay distintos ámbitos. Está por un lado la ganadería, está por el otro lado la salmonicultura, eh, que son actividades que han tenido un crecimiento muy importante en el país y en donde ocurren dos cosas. Por un lado están los desafíos de cómo hacer esta actividad cada vez más sana, pero al mismo tiempo de hacer estas actividades cada vez más sostenibles, ¿no? Ha habido, de hecho, en algunas de ellas cuestionamientos. El caso de la salmonicultura creo que es un buen ejemplo. ¿Cómo están mirando eso y el rol que le cabe al profesional, ¿no? de la universidad, que finalmente, entre muchas otras tareas posibles de ejercicio profesional, está también la de trabajar en estas empresas o en estos espacios de generación alimentaria, como usted mencionaba? Sí, la sostenibilidad es uno de nuestros pilares fundamentales dentro de nuestra propuesta programática, al menos la que lanzamos previo a esta elección. Ujú. Tenemos un profundo compromiso con el desarrollo sostenible, no solo dentro de la universidad, no solo estamos pensando en transformaciones internas que tienen que ver con mejorar, por ejemplo, aspectos relacionados a la eficiencia energética, movernos hacia energías más sustentables o más sostenibles para poder operar como facultad, entre otros, sino que también estamos muy enfocados en poder traspasar esto a nuestros estudiantes y a nuestros profesionales, como tú bien mencionas, muchos de ellos se mueven y trabajan dentro del ámbito de la producción ganadera, no solo producción de pollos, Ujú. cerdos, salmones, sino que también otros tipos de producción y es muy importante para nosotros poder imprimir en nuestros estudiantes este espíritu por un desarrollo más eficiente y más sostenible. Sí. Hay un tema que tampoco podemos soslayar, decano. Vamos a explicarle a quienes no pertenecen a la Universidad de Chile. 42 años es una edad en general joven para todo orden de cosas.
pero para ser decano es una edad más que joven, ¿no? De hecho, usted es el decano más joven en la historia de la facultad y es por lo menos uno de los más jóvenes, si no el más joven en la historia de toda la universidad. El tema es generacional, ¿no? Sin idealizar ni a la juventud, ni tampoco denostar la experiencia, porque no está en nuestro espíritu, pero esa impronta generacional, esta renovación generacional también, ¿de qué manera incide en las miradas sobre la facultad, en las miradas sobre el país, en el modo de gobernar, en fin? Es un aspecto bien interesante. Yo no prestaba mucha atención y no he mirado las estadísticas sobre la edad de los decanos, pero claramente en el Consejo Universitario eh, aparentemente soy uno de los más jóvenes. ¿M? Y esto tiene, como tú bien mencionas, implicancias en distintos aspectos. Hoy día, dentro de nuestra facultad hay distintas visiones y hay diversidad en términos de las edades de los académicos, y eso Ujú. lleva a tener distintas percepciones, distintas visiones. Existen académicos jóvenes que vienen con mucha fuerza, con muchas ganas y mucha motivación de hacer cambios, transformaciones profundas, pero por otro lado también tenemos que consensuar esta visión de los académicos jóvenes con la visión de los profesores más experimentados, ¿verdad? Que generalmente son más cautelosos, y además están muchos de ellos en etapas de sus carreras en que pronto tienen que dejar sus funciones. ¿M? Por lo Mm. tanto, es un aspecto bastante delicado, ¿verdad? Que hay que manejar con cierta mesura para no, eh, en definitiva, para poder incorporar todas las visiones que existen dentro de la facultad. Sí. ¿Cómo se vuelve a la facultad, decano? Esta pregunta se la hemos hecho a todos los decanos, pero no solamente tiene implicancia, no sé, por decirlo de alguna manera, de carácter administrativo, sino también que en general el aprendizaje siempre ha sido compartiendo espacios, mirando hacia los ojos. Parece que hay algunos tipos de conocimiento donde además se hace todavía más imprescindible estar presencialmente y sin embargo no hemos estado, no digo en esta universidad, sino en todas las universidades del mundo presencialmente durante por lo menos 2 años, ¿no? ¿Cómo se hace ese proceso, ¿no? Y cómo se encaja también el hecho de haberse sobrepuesto, pero al mismo tiempo de tener como parte del historial reciente el hecho de no haber tenido presencialidad durante un largo tiempo. Sí, mira, eso se nota en nuestros Mm. pasillos, se nota en nuestros jardines. Llevamos un poquito más de una semana en el cargo y esa es una de las preocupaciones que tenemos, una de las preocupaciones más profundas que tenemos. ¿Cómo llamamos y convocamos nuevamente a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a nuestros académicos a hacer universidad? ¿M? A ocupar esos espacios, a poder llenarlos de alguna forma. Nosotros estamos inicialmente apuntando a adecuar y mejorar y embellecer esos espacios para que sean atractivos, eh, pero no sacamos mucho si no logramos, ¿verdad?, hacer que los alumnos, los académicos y los funcionarios se comuniquen y formen comunidad. Ujú. Necesitamos una integración entre los tres estamentos a través de actividades, a través de foros, potenciando las organizaciones estudiantiles. De hecho, tengo en agenda y ya he sostenido algunas reuniones con las organizaciones estudiantiles de nuestra facultad, distintas organizaciones, no solo el centro de alumnos, sino que estudiantes dedicados, por ejemplo, a actividades de circo, Ujú. actividades de protección a los animales o un grupo dedicado a la ecología y la sustentabilidad. ¿M? Hemos sido muy abiertos para poder conversar con ellos, entender cuáles son sus principales necesidades para volver a sus actividades presenciales a la facultad. Obviamente las clases presenciales son importantes, sobre todo en una carrera que tiene un componente práctico, en la carrera de medicina veterinaria que tiene un componente práctico muy, muy relevante, pero de alguna forma yo soy de la idea de que la pandemia esta virtualidad
ha acelerado la obsolescencia en la forma en la que hacemos clases frontales, ¿sí? El profesor hoy día yo creo que deja de ser un referente, ¿m? Porque el referente son los dispositivos electrónicos, o sea, cualquier información el alumno lo puede buscar y la puede obtener con bastante precisión desde un dispositivo electrónico, desde su propio celular. El mundo está en sus manos, por lo tanto, hoy día el profesor tiene que buscar nuevas estrategias para poder hacer atractiva el traspaso de la información y el aprendizaje efectivo en los estudiantes. Así que estamos también evaluando distintas alternativas para poder combinar y compatibilizar la virtualidad con las clases presenciales, pero sin duda que las actividades prácticas, la fusión o la combinación la integración entre los tres estamentos es muy importante y vamos a potenciar todas las actividades que permitan volver a ser universidad nuevamente en nuestra facultad. Sí, pues bueno, hay cosas que la virtualidad no reemplaza. Algunas sí, pero otras no. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el decano recién asumido de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, el doctor José Manuel Yáñez. Decano, bueno, un debate que de alguna manera, a propósito de lo que usted decía de los aprendizajes de la pandemia, uno de los debates que se instaló es qué pasa cuando, contra lo que jamás hubiéramos imaginado, dejan de circular los barcos, dejan de funcionar con fluidez las importaciones y exportaciones, eh, y qué hacer cuando en determinados ámbitos que son bien importantes para la alimentación de los países, de repente se interrumpen los suministros, ¿no? Y de alguna manera eso ha acelerado la pregunta que nos volvemos a hacer sobre esta vieja idea de la soberanía alimentaria, por un lado, y por el otro lado de generar espacios de producción de alimentos más cercanos a aquellos lugares donde esos alimentos finalmente se consumen. De más está decir que tanto los barcos como los aviones son dos de los principales agentes contaminantes del mundo y por eso también es una gran dificultad que hacer con ellos en todas estas grandes cumbres de cambio climático que se realizan a nivel mundial. Bueno, el gobierno de Chile viene al menos esbozando una iniciativa al respecto. Yo sé que ha sido, por lo menos en la primera etapa de su trabajo profesional, también un ámbito de interés. Yo quería preguntarle cómo ve estas iniciativas de acercar producción con consumo, ¿no? Y al mismo tiempo, cuál debería ser la mirada estratégica del país sobre el tema. Sí, Chile es un país exportador de productos agrícolas y pecuarios. De Ujú. eso Eso no para cabe empezar, duda. sí. Sí. Y sin duda tenemos una vasta riqueza para poder producir alimentos. Em, pero yo considero que el actual escenario, ¿verdad? La inflación, debido a diversos factores, dentro de ellos algunos que tú mencionas, y la pérdida de valor del dinero, Sí. ¿sí? Nos lleva a cuestionarnos muchas cosas en el modelo. O sea, si nosotros tenemos dinero y ese dinero no permite cubrir nuestras necesidades básicas, dentro de ellas alimentación, el dinero no vale nada. Necesitamos, por lo tanto, yo creo generar estrategias que apunten a que Chile sea sustentable o soberano en términos de la producción de alimentos. Temáticas como, por ejemplo, la agricultura familiar campesina o producción a pequeña escala, como por ejemplo la pesca artesanal o Ujú. acuicultura o agricultura de pequeña escala, creo que pueden ser sistemas mucho más resilientes a condiciones globales adversas, ¿sí? No Ujú. solo desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista climático. Enfocarse en producción local o en producción a pequeña escala creo que nos va a permitir generar sistemas agrícolas y pecuarios que son más resilientes. Sí. Ujú. ¿Y cuál sería el rol del Estado ahí? Porque por lo general la pulsión muy comprensible de las personas es que cuando tienen un determinado paño de terreno, ¿no? Hacen las plantaciones en función de lo que ellos estiman va a ser más rentable. Entonces, así
como en el año 2022 uno puede ver partes importantes del territorio nacional con un determinado tipo de cultivo, eso puede cambiar muy sustantivamente el 2026 porque en general uno tiende a ver en muchos lugares una tendencia a cultivar la tierra en función de las vaivenes del mercado, ¿no? Y nos hemos encontrado con una situación, decano, probablemente a sus abuelos les habrá pasado lo mismo que a los míos, que si les dijéramos que estamos importando prácticamente buena parte de las legumbres no nos creerían, ¿no? Pero bueno, es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el rol del Estado frente a una situación como la que usted describe? Mira, sobre el rol del Estado se puede dar una discusión aquí bastante extensa. Es cierto. Eh, pero sí te puedo mencionar sobre cuál es el rol, o cuál creo yo que es el rol de la universidad y Ujú. de las universidades públicas, como en este caso la Universidad de Chile. Yo creo que uno de los principales roles de la universidad es demostrar, ¿sí? Generar conocimiento y generar evidencia que estos sistemas pueden ser tan eficientes o incluso más eficientes que los sistemas agrícolas actuales. Eh, Teniendo en cuenta no solo aspectos que tienen que ver con la rentabilidad de los sistemas, sino que también con la protección de los servicios naturales, ¿sí? Que muchas veces son difíciles de cuantificar. Por ejemplo, un bosque, ¿de qué sirve el bosque si no lo talamos? Es difícil evaluar, es difícil cuantificar qué es lo que el bosque nos entrega a nosotros como ciudadanía, como sociedad, y el rol de la universidad yo creo que es relevar la importancia de los servicios naturales. Estos sistemas locales o sistemas a pequeña escala deberían ser mucho más amigables, o al menos existe evidencia que indica que son mucho más amigables con el medio ambiente y con estos servicios naturales. Por lo tanto, creo que una de las funciones principales de nuestra universidad y de nuestra facultad es poder demostrar a la ciudadanía y también al Estado que estos sistemas pueden ser más eficientes y también más rentables en el largo plazo, probablemente no pensando en una rentabilidad al año, ¿verdad? Sino que una rentabilidad a 10 años o 20 años y, en definitiva, que tenga que ver con el legado que nosotros vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Sí. ¿Eso requiere también, decano, reeducación en el consumo? Le pregunto porque si fuéramos juntos a un supermercado, veríamos, por ejemplo, en la consola de las carnes, que está la carne estadounidense al lado de la carne nacional. Veríamos que están las sandías cultivadas en Perú al lado de las sandías cultivadas en Paine, ¿no? Y nosotros tenemos la libertad de elegir en función de lo que sean las posibilidades de nuestro bolsillo, pero es evidente que el tránsito de cada uno de sus productos en términos de extensión y por lo tanto de contaminación también y de eventual exposición a la dependencia es muy distinto. ¿Qué se hace en ese plano? Sí, por supuesto, yo creo que hay que generar las instancias. Yo te comento que viví un tiempo durante mis estudios doctorales en Canadá, Ujú. en Vancouver, una ciudad que es muy amigable con el medio ambiente. La gente tiene mucha conciencia porque tiene un estado que es British Columbia, que es un estado lleno de bosques, muy bonito, muy lindo. Y ellos organizaban ya por el año 2010 unas ferias que se denominaban Pocket Farmer Market, que eran ferias en donde personas, estudiantes, alumnos, académicos, ¿verdad? Que tenían huertos, vendían los excedentes de sus productos, que cosechaban un zapallo, una sandía, ¿verdad? Zanahorias, etcétera. Vendían esos excedentes o los intercambiaban. Eso generó en mí, ¿verdad? Me comencé a cuestionar también algunos aspectos asociados al consumo en Chile. Lo mismo cuando iba a la frutería y sacaba una manzana y me llamaba la atención que las manzanas no se compraran por kilo, como acá, o que la Ajá, fruta se vendiera por unidad. sí. Eso era muy llamativo. Bueno, el precio también era mucho mayor porque la manzana había viajado varios miles de kilómetros para llegar al lugar donde estaba en venta. Ujú. Pero creo que esas instancias, ¿verdad? Y que nosotros podemos fomentar internamente también de forma extramural, eh, van permeando en la sociedad y van
generando conciencia en las personas y en sus hábitos de consumo. Pero sin duda, creo que el consumo es un pilar fundamental de la sociedad y de la economía hoy en día, pero debemos establecer o apuntar a generar mayor conocimiento y transferir ese conocimiento a la sociedad para poder modificar nuestros hábitos de consumo, sin duda. Sí, bueno, hay un tránsito importante, ¿no? Lo que hemos conversado hoy día tiene que ver también con generar una ciudadanía más sabia, más conocedora de qué es lo que hay detrás de lo que uno consume habitualmente y por supuesto está todo el trabajo vinculado con la generación de conocimientos. Decano, antes de terminar esta entrevista, preguntarle, ¿qué le gustaría poder decir al final de su decanatura? Si yo lo entrevistara el día después de, ¿no? ¿Qué le gustaría poder decirnos, ¿no? De lo que fue su tránsito en el cargo que está recién asumiendo. Me gustaría poder decirte que entrego, ¿sí?, la facultad como una facultad cohesionada, los tres estamentos, personal de colaboración, académicos, académicas y estudiantes, ¿verdad?, trabajando en conjunto para poder hacer o engrandecer nuestra facultad y nuestra universidad y posicionar nuestra institución y nuestra unidad académica como un referente nacional e internacional en la formación de médicos veterinarios eh, y en la producción de alimentos a nivel mundial. ¿Mm? Decano Yáñez, le queremos agradecer por esta conversación y por su tiempo con los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Patricio. Que estés bien. Un abrazo. Igualmente, y a través suyo, un saludo a toda la comunidad de la facultad, a los académicos, a los administrativos, a los estudiantes que son integrantes de la comunidad de la Universidad de Chile, tal como nosotros. Gracias, Patricio. Bueno, y estamos llegando al final del programa cuando son las 9:54. Cerramos el radioanálisis por el día de hoy para abrirlo mañana tempranito a las 7 como todos los días, pero ustedes saben que nosotros no nos detenemos inmediatamente. En pocos minutos viene con ustedes Antonella Esteves con el semáforo. Que estén muy bien y nos seguimos encontrando.